¿Algún día dijiste alguna frase así de, soy bien valiente, me voy a atrever a hacer esto? Y luego te das cuenta que no eras tan valiente o que no pensaste bien las cosas. Ah, pues el día de hoy te voy a contar una historia bíblica que sucedió en verdad hace algunos años. Y vamos a descubrir cómo este personaje no pensó bien lo que dijo. Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical para Niños que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Hoy estaremos con una lección más del estudio, las respuestas del Señor Jesús. Bienvenidos. Vamos a comenzar con una pequeña lectura en Juan 13, de los versículos 36 al 38. Aquí está la historia que te voy a contar, pero déjame te digo que el Señor Jesucristo había dicho con mucha anticipación que Él tenía un camino que recorrer y que tenía que hacerlo solo. Ni su madre ni sus discípulos lo podían acompañar. Tenemos un Salvador, solo uno, no muchos. Ahí Juan 7, del 33 al 36 nos dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo esté, ustedes no podrán venir. Entonces los judíos se decían entre sí, ¿a dónde irá este que no le vamos a hallar? ¿Se irá a los dispersos de los griegos y les enseñará a ellos? O otros preguntaban, ¿qué significará esto que dijo, me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no pueden venir? Todas esas preguntas se hacían las personas que lo escuchaban. También el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Por eso las personas decían, pues ¿a dónde va? En esta ocasión, en esta parte de la historia, voy a leerles, dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Pero, ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le contestó, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Claro que había un interés en la pregunta de Pedro. Él era muy sincero. En verdad, quería saber a dónde iría su Señor y Maestro. Pedro ya lo había escuchado decir que se iba a ir, pero en su mente y en su corazón estaba la duda. ¿A dónde iría? ¿Cuál sería su destino? Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Fue lo que le contestó el Señor y seguramente esta respuesta debió haberle causado una profunda impresión a Pedro. ¿Sabes por qué? Mira, vamos a analizar esta respuesta. Donde dice, ahora no puedes venir conmigo,
el Señor Jesús estaba hablando que Él pronto moriría. Cuando Él muera, pues no lo podía Pedro seguir. Y luego después el Señor agrega, pero me seguirás después. Ahí está hablando de la muerte de Pedro. Sí, cuando Pedro muriera, se iría con el Señor. Como que el apóstol Pedro no entendió muy bien lo que el Señor Jesús le respondió, porque, ¿qué crees? Insistió y dijo, pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Sí, así somos, queremos saberlo todo, tal y como son las cosas, pero ¿qué crees? Es mejor aceptar lo que el Señor ha dicho. Debe haber en nosotros una actitud confiada y humilde ante lo que el Señor ha determinado. Sí, usted va a decir, ay, hermana, eso es muy difícil. Pues sí, sin embargo, tenemos que aprender a esperar y confiar en el Señor. Seguiremos creyendo aún a pesar de que muchas cosas no las entendamos. Pero ¿qué crees? El apóstol Pedro no acabó ahí, sino que todavía dijo, estoy dispuesto a morir por ti. Estas palabras fueron muy comprometedoras. Hubo un compromiso muy fuerte en lo que él acabó de expresar. Pero ¿qué crees? El Señor Jesucristo era quien iba a poner su vida, no solamente por Pedro, sino por muchos. Fíjate, aquí yo veo que Pedro estaba pues diciendo, ¿verdad?, expresamente que quería morir por el Señor. Pedro, aún a pesar de que ya llevaba un tiempo escuchando y disfrutando de las enseñanzas del Señor Jesús, todavía no entendía que Él había venido a morir por nosotros. Solo Él es el único y era el único que podía darnos la bendición de la salvación. Él es el Hijo de Dios. Él es el que estaba sin pecado. Nosotros, Pedro, no podemos hacer ese tipo de sacrificios. Constantemente pecamos y a cada ratito. Un tiempecito atrás, el Señor Jesús les había dicho, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Fíjate, ya les había enseñado pues que Él iba a morir por nosotros, también por Pedro. Pedro seguramente estaba ahí cuando el Señor lo dijo. Creo que Pedro no pensó bien, ¿verdad? No lo reflexionó. Y nosotros también debemos de decir, ah, caray, ¿alguna vez he cometido esta imprudencia como Pedro? Fíjese, debemos de reflexionar muy bien lo que vamos a decir en cualquier situación. Cuando platiquemos con mamá, cuando nos dirijamos hacia la maestra, hacia los compañeros, hacia los vecinos. Siempre es importante pensar, ¿verdad? Y luego después hablar. Creo que Pedro aquí se precipitó, se aventuró en lo que manifestó. Nunca se imaginó pues lo que el Señor Jesús le iba a contestar. Algo bien bonito que me hace aprender de aquí, descubrir de aquí, es que el Señor Jesús, sabiendo todas las fortalezas de Pedro y sus debilidades, aún así lo miraba con amor. Y no nada más a Pedro, fíjate, a mí y a ti también. Él sabe cómo somos, sabe de lo que podemos hacer y sabe lo que no podemos hacer. Sabe nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras debilidades. A mí me sorprende mucho que aún a pesar de que el Señor sabe cómo soy, así me ama. Pero tal vez tú te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué Pedro habló sin pensarlo? Ah, pues mira, el Señor Jesús estaba enseñándoles que Él pronto moriría para darnos a nosotros la salvación. Y Pedro
sin analizar esto, decía, no, Señor, yo voy a ir a donde tú vas. No, Pedro no podía ir con el Señor Jesús a la muerte. Y también luego Pedro dice, yo moriré por ti. Y pues no, nadie podía morir por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él había venido al mundo a cumplir lo que su Padre le había ordenado. Morir en la cruz para salvarme a mí, a ti, a Pedro y a todos. Por eso digo que Pedro no estaba pensando bien lo que estaba diciendo. El Señor Jesús es y era el único que podía hacer tal sacrificio. Pero mira, el Señor Jesús le dice esto, morir por mí. Te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Con estas palabras el Señor Jesús le demuestra que no solo conoce el pasado y el presente, sino que también conoce el futuro. Quiero que leamos esta parte de la historia, pero ahora desde lo que nos cuenta Lucas en el capítulo 22. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque ya hemos platicado que la historia del Señor Jesús está escrita en 4 evangelios. Cada autor nos cuenta lo mismo, pero a unos le agregan algunos detalles extras. Mira, ahí desde el versículo 31 al 34 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Te fijas? El autor en Lucas nos cuenta lo mismo, pero agrega esta parte donde dice que Satanás ha pedido zarandearlos. De esta porcioncita yo aprendí algunas cosas. Fíjate, que Satanás pide zarandearnos como a trigo, no nada más a Pedro. Satanás, ese es como su misión o su objetivo, lastimarnos, maltratarnos. Y luego viene una segunda parte. Dice Señor Jesús, ay, con unas palabras tan preciosas, pero yo he rogado por ti en oración. Eso me hace sentir muy amada. El Señor sabe mi debilidad. En este caso, sabe la debilidad de Pedro. Sabe que Satanás lo va a molestar, pero que dice, yo he rogado al Padre por ti. Y luego viene una tercera parte. Dice, y de modo, para que tu fe no falle, ¿verdad? De modo que cuando te arrepientas, eso quiere decir que aunque nosotros pequemos, el Señor nos va a restaurar, nos va a llamar al arrepentimiento. Fíjate bien, nos llama al arrepentimiento, o sea, volvamos de nuestro pecado, volvamos a ser conforme a lo que el Señor manda. Y luego ya por último, en un cuarto punto, dice, fortalezcas a tus hermanos. No sé si les ha pasado que a veces vivimos alguna situación de dolor, alguna prueba, algún momento de pecado, y luego nos arrepentimos y decimos, voy a cuidar que mi amigo, que mi primo, que mi hermano no le pase lo mismo que a mí. Es lo que el Señor le está diciendo, fortalezcas a tus hermanos. Bueno, las cosas en nuestra vida pasan y siempre son con un propósito. El Señor nos usa para enseñarnos, para mostrarnos de su amor y también para que seamos de bendición a otros. ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? No, yo no soy. ¿No eras tú el que andaba con ese hombre? No, no era yo.
Tú andabas con ese hombre. No, no era yo. Y entonces se acordó de lo que le dijo su maestro y lloró amargamente. Cada historia que hemos estudiado nos enseña cosas muy maravillosas, cosas muy preciosas del Señor. Hoy descubrimos cómo el Señor nos ama a pesar de nuestras debilidades. Hoy también descubrimos que debemos de ser muy valientes y no negar nuestra fe. Debemos siempre sostenernos en lo que hemos creído. Cristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo ven si me acompañan a orar juntos? Señor, gracias te damos por lo que hoy hemos aprendido y te rogamos que nos enseñes a ser valientes. Siempre decirle a las personas cuánto nos amas, cuánto les amas y cómo ha sido tu amor y tu perdón por medio de la cruz. En Cristo Jesús te alabamos y glorificamos. Amén. Amén. Antes de terminar, quiero darle los créditos y agradecer a este precioso caballero que nos apoyó en la historia del día de hoy. Muchas gracias. Dios les bendiga.